Días para todos. Les agradezco a cada uno de ustedes la asistencia a este nuestro primer CIPAS para la unidad 1 del curso de Química General. Como es costumbre, este encuentro está siendo grabado y el día de mañana, más tardar, por medio de los foros y la mensajería interna y correo institucional, se estará compartiendo el respectivo enlace. La dinámica entonces de esta hora de trabajo es que discutamos 2 de los 4 ejercicios que hay que hacer Buenas, de profe. forma Acabo de individual en entrar. lo referente de la tarea número 2 que corresponde a la unidad 1 del curso de Química General. Esta unidad 1, que en sí es la tarea 2 del Buenas, profe. curso, Acabo de contempla entrar. entonces 4 ejercicios como mencionaba ahorita. Y la idea es que a lo largo de esta actividad de la tarea 2, que tiene una duración más o menos de 4 semanas, estamos en la segunda semana, desarrollemos estos 4 ejercicios y nosotros por medio de 2 CIPAs que vamos a tener, este es el primero, el próximo será la próxima semana, exactamente el próximo martes. Sin embargo, yo les estaré compartiendo la información concreta de día, hora y el enlace. Tendremos nuestro segundo CIPAS, donde entonces abordaremos la temática de los ejercicios 3 y 4. Y con esto entonces damos por terminado lo que es la creación del contenido y las explicaciones de todos los ejercicios que abarca la guía de actividades y que usted continúe de forma individual en el desarrollo de la actividad. He preparado una presentación donde tengo por medio de ejercicios muy parecidos a los que cada uno de ustedes va a resolver de forma individual. Los 2 primeros por los cuales estamos convocados el día de hoy, que es lo que mencionaba. Entonces, aquí ya estoy compartiendo mi pantalla. Específicamente, entonces, pues recordarán, mi nombre es Claudia Marín, soy la tutora pues asignada para este periodo. Y hoy vamos entonces a hablar de la unidad 1, que en sí es la tarea 2, y vamos a discutir ejercicio 1 y 2. Antes de empezar a discutir estos 2 ejercicios, tengamos presente que en la guía de actividades ustedes encuentran estos 4 ejercicios que son los que deben desarrollar de forma individual. El ejercicio 1, unidades de medida; ejercicio 2, propiedades periódicas; ejercicio 3, enlace químico; y ejercicio 4, nomenclatura. He subrayado o encerrado estos 2 primeros haciendo referencia a que el día de hoy pues estaremos hablando de estos 2 primeros, y en nuestro segundo CIPAS, que lo tendremos la próxima semana, pues estaremos trabajando ejercicio 3 y 4. También quiero resaltar la importancia de este mensaje, que lo he publicado en el foro y en la diferente mensajería, que es la grabación de la web conferencia que se realizó la semana pasada. Estuvo a cargo de la directora del curso y explicó de forma general toda esta actividad. Es decir, ella en este enlace de grabación, que si usted no estuvo presente o aún no lo ha escuchado, pues lo invito a que ingrese al foro, acceda a esta grabación, y ella aquí explicó desde cómo se desarrolla la actividad, cómo el estudiante debe elegir un número del 1 al 5, cuáles son los 4 ejercicios, y de forma general los explicó cada uno. La idea entonces con esa explicación general es que ustedes hoy, al estar aquí en este CIPAS, pues tengan una idea, como bien lo digo, general de la actividad, porque ello le permitirá que ahora que yo esté explicando ejercicio 1 y 2, pues usted tenga una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Igual, si usted por alguna otra razón no pudo estar presente en esta web o todavía no ha escuchado esta grabación, pues la idea entonces es que estemos lo más concentrados posibles para que una vez yo mañana le haga llegar esta grabación también, pues usted vaya guardando y recogiendo todo este material que le va a servir para que finalmente presente una excelente actividad. En esta diapositiva entonces tenemos lo que es el anexo 1, muy importante. Esta tarea 2 se desarrolla con un formato específico. Ese formato está también colgado donde usted encuentra la guía de actividades, y adicionalmente en el segundo mensaje que yo he publicado en el foro
también como archivo adjunto use este formato. En este formato me voy a ubicar entonces en los ejercicios 1 y 2, por eso es que le hice una captura de pantalla y vamos a revisar cómo es que vamos a ir llenando cada una de estas columnas que corresponden a la tabla 1 y 2, que hace referencia a ejercicio 1 y ejercicio 2. Esta captura de pantalla referente a la tabla 2 también la he insertado aquí para que tenga en cuenta que dentro de las indicaciones para desarrollar esta actividad de forma individual, la UNAD re- los ubica a ustedes o los organiza a ustedes por grupos y por cada grupo, más o menos en promedio, máximo, perdón, hay 5 estudiantes. Nunca vamos a encontrar más de 5 estudiantes en un foro, es decir, que usted puede estar ahorita mismo siendo parte de un grupo de 5. Puede ser que el grupo no esté en 5, sino que esté en 2 o 3 o 4, como le digo, un máximo 5 estudiantes. Entonces es por eso que usted en las indicaciones de desarrollo pues encuentra 5 opciones, donde dice número de estudiantes del 1 al 5. Y dentro de la indicación general, pues está en que usted debe ingresar al foro y publicar en un mensaje qué número del 1 al 5 escogió para trabajar. Y ese número que usted escoja del 1 al 5, pues es el que le va a dar las herramientas o la materia prima para que usted empiece a resolver cada uno de los ejercicios que, como puede ver, todos son diferentes, ¿cierto? Digamos, en este caso, todos estos compuestos son diferentes y es de acuerdo al número que usted haya escogido del 1 al 5. Muy importante entonces ingresar al foro publicando qué número ha escogido y antes de hacer esa publicación del número escogido, revise los mensajes de sus compañeros y así se va dando cuenta qué número ya ha sido escogido. Repito, un número del 1 al 5 y así usted no vaya a repetir, porque entonces si estamos un grupo de máximo 5 estudiantes, pues la idea es que cada uno tenga un número diferente y no haya 2 o más estudiantes trabajando con un mismo ejercicio. Ahora, haciendo esto claro, entonces vamos a empezar a hablar del ejercicio 1, que me voy a volver aquí. Vamos a hablar entonces lo que son conversión de unidades y densidad. Muy importante. Vamos a comenzar, al menos en estos primeros 20-25 minutos, hablando de conversión de unidades y densidad. Para ello, entonces, empezamos diciendo que cuando tenemos un número y este número representa una cantidad medida, siempre ese número debe especificarse con sus respectivas unidades. Es decir, todo número que por lo menos en esto que nos compete el ejercicio 1, todo número que se reporte, usted lo debe indicar con su respectiva unidad. ¿A qué me refiero unidad? Si son unidades, bien sea de longitud, entonces la unidad debe ser en metro. Si el número es de una cantidad de masa, entonces la unidad sea de kilogramo. Si el número es de temperatura, entonces usted lo reporte en la unidad respectiva, bien sea grados centígrados, sea Kelvin o grados Fahrenheit. Asimismo, si el número, por ejemplo, es de tiempo, entonces la unidad que usted está utilizando, bien sea de segundo, de minutos o de horas. Entonces, conclusión. Cada vez que usted escriba un número, al menos en este ejercicio 1, todo número, me disculpan por la hucha que tengo acá atrás, ya la voy a ir arreglando. Entonces, la idea es que cada número que usted reporte, ese número esté acompañado de su respectiva unidad. Aquí tengo otra tabla que tengo las diferentes unidades y su abreviatura, pues que los metros se representan con la letra, por ejemplo, M minúscula, las unidades de kilogramo se representan con la letra K y G minúscula, los segundos con la S minúscula, y cómo es entonces la abreviatura o el símbolo correcto y cuál es el incorrecto. Entonces, con el fin de que cada vez pues nos vamos perfeccionando, de cada vez hagamos una correcta presentación de los ejercicios, de las unidades, de los resultados, finalmente, que es lo que vamos a revisar, y con ello una
sugerencia que se lo he hecho a todos los estudiantes que hasta el momento han participado en los foros, y es que todos los procesos, todos los procesos que ustedes realicen, hagan uso de un editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones es una de las opciones que tiene Word, y esto le permite que usted cada una de las operaciones que haga pues se puedan ver correctamente lo que es una suma, una resta, una multiplicación, una división. Va a mejorar la presentación y la calidad de los resultados de cada uno de sus resultados. Entonces, si eso lo acompañamos con una buena escritura de los números acompañados de sus unidades, pues usted está en ese camino de lo que es el correcto y el excelente desarrollo de la actividad. Entonces empecemos con la primera unidad, que es la de masa. Entonces, en cuanto a la masa, podemos decir que es la cantidad de materia de un cuerpo. En el sistema internacional, la unidad es el kilogramo, lo veíamos ahorita que se representa su símbolo en la K y la G minúscula, pero también en esta actividad también lo encontramos usualmente como estos números que son unidades de masa en unidades de gramos. Aquí entonces tengo unos pequeños o ejemplos, factores de conversión. Entonces, por ejemplo, un kilogramo es igual a 1000 gramos, 1000 kilogramos es igual a una tonelada, un gramo es igual a 1000 miligramos, y así sucesivamente. Estos no son valores que ustedes se tengan que aprender de memoria para nada, sino que ustedes precisamente sepan que un número que esté con su respectiva unidad de medida, usted la pueda transformar o convertir a un número, bien sea más grande o más pequeño, siempre y cuando esté en la misma unidad de medida. Es decir, lo que son los kilogramos, los gramos, las toneladas, los miligramos, las libras y las onzas son unidades de masa. Por lo tanto, como son unidades de masa, yo las puedo convertir. Y cuando digo convertir es pasar de kilogramos a onzas, o de libras a miligramos, o de toneladas a onzas. ¿Por qué? Porque por medio de estos factores de conversión, y ya que pertenecen todos estos números a una misma unidad, entonces yo podría hacer uso del factor de conversión. Esto es un ejemplo de cómo se utiliza un factor de conversión. Para un factor de conversión desarrollado correctamente, pues partimos de que tenemos una unidad dada, es decir, que tenemos un número con su respectiva unidad, y que ese número que lleva su respectiva unidad lo queremos convertir a otro número, bien sea más grande o más pequeño, que corresponda o que esté dentro del mismo grupo en este caso, de masa. Entonces, acá abajo coloco el factor de conversión de la unidad dada y arriba el valor de la unidad deseada, para que de esta forma, haciendo operación inversa, es decir, aquí multiplicando, aquí dividiendo, se cancelen y arriba me quede que la unidad deseada. Y la unidad deseada hace referencia al factor de conversión a lo que yo quiero llegar, teniendo en cuenta entonces que parto de un número con una respectiva unidad, hago uso del factor de conversión y llego a la unidad deseada. Un ejemplo que yo creería que lo podríamos entender todos, por ejemplo, que aquí tengamos que la unidad dada es 1 kilogramo. Entonces colocamos aquí 1 kilogramo. Y yo quiero pasar esos kilogramos a gramos. O sea, yo quiero saber 1 kilogramo a cuántos gramos equivale. Entonces aquí en la unidad dada colocaría 1 kilogramo. Aquí en la unidad dada, es decir, este es el factor de conversión, que es 1 kilogramo, es igual a la unidad deseada. ¿Qué es la unidad deseada? Yo quiero saber ese kilogramo a cuántos gramos equivale. Entonces 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces aquí colocaría 1000 gramos. Entonces aquí me quedó 1 kilogramo, aquí 1 kilogramo y aquí está 1000 gramos. Kilogramos con kilogramos se cancelan, y aquí entonces yo estaría multiplicando 1 por 1000, y 1 por 1000 da 1000. Quiere decir entonces que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Sin embargo, aquí tengo ejercicios que nos podrían mejorar la comprensión de lo que son los factores de conversión. Entonces, un caso que tengo para reforzar es convertir 5 gramos a kilogramos. Es decir, 5 gramos es la unidad que yo tengo,
y los kilogramos es a la unidad que yo quiero llegar. Sabemos que tanto los gramos como los kilogramos son unidades de masa, entonces por lo tanto yo lo puedo convertir. Entonces, haciendo uso de la estructura del factor de conversión que tenía anteriormente, entonces aquí coloco la unidad dada. La unidad dada son 5 gramos. Aquí coloco el factor de conversión. Abajo irá la unidad dada y acá arriba la unidad deseada. Entonces, este factor de conversión que dice que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, gramos con gramos se van y 5 por una 5 y 5 dividido 1000 da 0,005 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces 5 gramos equivale a 0,05 kilogramos. Otro ejemplo, tener 5 onzas y pasarlas a miligramos. Entonces, aquí es muy importante, por eso les dejo aquí estos factores de conversión, porque como les decía ahorita en la diapositiva anterior, la idea no es que ustedes se aprendan de memoria estos factores de conversión, sino que sepan utilizarlos, sepan qué hacer con ellos. Entonces, aquí lo coloco nuevamente esta información, porque esta me va a servir tanto para este factor de conversión, que es donde me dice que 1 kilogramo corresponde a 1000 gramos, y para este que incluye las onzas que están aquí y los miligramos que están acá. Entonces, retomando el ejercicio, digo que 5 onzas a cuántos miligramos equivale. Entonces, yo parto de la unidad dada. La unidad dada son 5 onzas. Y arriba, ¿qué me va a quedar? La unidad deseada. La unidad deseada son los miligramos. Entonces, comienzo a hacer un factor de conversión. Ya les voy a explicar cada paso de la conversión cómo es. Pero antes miren que este ya es un factor de conversión un poco más largo, ¿no? No es tan sencillo como este, de los gramos a los kilogramos, sino que aquí tengo otros pasos. Ah, que yo esto lo podría hacer paso a paso, sí, o lo podría hacer así de seguido como lo tengo aquí, también. Lo importante es que bien yo lo haga por pasos o todo junto como lo tengo acá, pues me dio el mismo resultado. Entonces, el primer factor de conversión que yo hice, porque digámoslo así, no hay una sola verdad, o sea, hay diferentes caminos para llegar a lo importante al mismo resultado. Entonces, el camino que yo escogí para llegar de onzas a miligramos es el siguiente. 1 kilogramo, usar este factor de conversión, que es que 1 kilogramo equivale a 35,27 onzas, que es esta información que tengo aquí. Entonces, onzas con onzas se cancelan y me quedan unidad de kilogramos. Después, que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, que es la información que tengo aquí. Kilogramos con kilogramos se cancelan y me quedan unidades de gramos. Y el factor de conversión que tengo acá, y es que 1 gramo equivale a 1000 miligramos, que es la información que tengo aquí. Gramos con gramos se me van y me quedan unidades de miligramo, que es la unidad deseada. Entonces paso a hacer la operación. 5 por 1000 dividido 35,27. Eso me da 141.748 miligramos. Es decir, que la respuesta sería que 5 onzas equivalen a 141.748 miligramos. Ahora, que usted pudo haber hecho esto por partes, sí, primero este factor de conversión, lo que le dé después multiplicarlo por esto y después por esto también. Pero entonces aquí lo que yo, digámoslo así, por la experticia, o en la medida que ustedes desarrollen más ejercicios, pues se van volviendo más habilidosos, van cogiendo más práctica, más técnica en el desarrollo. Entonces ustedes, siempre y cuando les den la información que necesitan, muy importante que se las den, entonces puedan organizar el factor de conversión correctamente y sea como sea el proceso, siempre se va a cumplir, digámoslo así, la premisa de que yo parto de lo que tengo, de lo que sé, que es la unidad dada, y debo llegar entonces a la unidad deseada, que es la que me están pidiendo. Otra unidad es la de volumen, que es la cantidad que ocupa, es la cantidad de espacio que ocupa un cuarto. El volumen se puede expresar en metros cúbicos
en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, todas estas unidades que están aquí en esta parte de la diapositiva. Y aquí, al mismo tiempo que tengo las diferentes unidades y cómo es el nombre de la unidad y su símbolo, su abreviatura, pues tengo la equivalencia. La equivalencia también hace referencia a lo mismo que es el factor de conversión. Entonces, por ejemplo, un litro es igual a 1000 mililitros, un pie cúbico es igual a 28.32 litros, un metro cúbico es igual a 1000 mililitros y así sucesivamente. Entonces acá ocurre lo mismo. Yo siempre y cuando tenga un número y ese número le coloque su respectiva unidad y esa unidad sea de volumen, entonces yo puedo hacer factores de conversión. Aquí lo que hice es mostrar ejercicios, ejemplos de cómo 10 litros los puedo convertir a mililitros, 900 mililitros a litros y 5 mililitros a centímetros cúbicos. En cada uno de estos tres ejercicios, como pueden ver, todos parten de la unidad dada, es decir, 10 litros, 900 mililitros y 5 mililitros. Y todos con ayuda del factor de conversión, que es el que está acá, llego a la respuesta que es la unidad deseada, a mililitros, a litros y a centímetros cúbicos. Recuerden que yo este material, yo se los comparto el día de mañana por tardar para que ustedes ya después, cada uno pues lo repase y sea más consciente del desarrollo de estos ejercicios. La siguiente unidad es la densidad. Entonces miren cómo poco a poco vamos pudiendo completar esta tabla 1 que me pide moles, ya les vamos a ver, moles, gramos absoluto, el volumen, los mililitros, en caso tal de que fueran en mililitros, y ahora la densidad. Entonces, en cuanto a la densidad, podemos decir que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen y ya tiene una fórmula como tal, es decir, ya no se trata simplemente de un factor de conversión, sino que tenemos una ecuación matemática que es densidad es igual a masa dividido el volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, como es una ecuación de tres variables, pues siempre y cuando yo tenga mínimo dos de las tres variables, pues yo puedo hallar la tercera y última, ¿verdad? Entonces, aquí lo que he planteado son ejercicios donde yo tenga, lo que yo tenga cualquiera de estas tres variables, por lo menos tenga dos y hallamos la siguiente. Entonces, aquí tengo un ejemplo que dice así. Un recipiente que contiene 25 libras. Nosotros ya sabemos que este 25 libras hace parte de la unidad de masa. Y entonces un recipiente que contiene 25 libras de combustible mide 540 pulgadas cúbicas. Calcule la densidad del combustible en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, como aquí me están diciendo que la densidad la debo reportar. El primero me están diciendo es que haya la densidad, muy importante. Entonces, si me dicen que haya la densidad es porque me están dando la masa y me están dando el volumen. De lo contrario, pues yo no lo podría hacer. Y la otra indicación que me están dando es que esa densidad debe ser reportada en estas dos unidades, en gramos y centímetro cúbico, es decir, que la masa debe ser reportada en gramos y que el volumen debe ser reportado en centímetros cúbicos. Y si yo detallo el ejercicio antes de empezarlo a resolver, yo aquí tengo un valor de masa en unidades de libras. Cuando sé que las tengo que reportar es en gramos, por lo tanto yo sé que aquí ya debo hacer un factor de conversión que es pasar estas libras a gramos. Y sé que este volumen, el combustible es como si fuera la gasolina es un líquido. Entonces, estos 540 pulgadas cúbicas es una unidad de volumen y a mí me están pidiendo que el volumen lo reporte en centímetros cúbicos. Entonces sé que debo hacer un siguiente factor de conversión que es de pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos. Entonces lo que primero yo hice o planteo en el desarrollo del ejercicio es eso, es hacer los factores de conversión primero y es pasar estos 25 libras a gramos
con el factor de conversión y seguido pasar los 540 pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos, donde este es el factor de conversión. Y aquí yo dejo la información de ese factor de conversión. Mire que siempre dejo la información del factor de conversión para recalcar que esto no se trata de ejercicios donde la memoria no me puede fallar o que yo tengo que primero aprenderme esto de memoria. Una vez entonces yo haya hecho esos factores de conversión de que la masa la tengo en gramos y que el volumen lo tengo en centímetros cúbicos, entonces, ¿qué paso yo a hacer? Hacer la división, a dividir los gramos, los 11.340 gramos, dividirlo en los 880, en los 8.845,2 centímetros cúbicos, y cuando haga esa división, pues me da como resultado 1,28 que gramos sobre centímetro cúbico, que es la densidad reportada en estas unidades que me dicen de gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos otra unidad que es la temperatura, también está contemplada y es la última columna del ejercicio número 1, que es la temperatura, es un número que de acuerdo a que está acompañado en sus respectivas unidades de temperatura, pueden ser Kelvin, mm, Celsius, Fahrenheit o Rank, como lo escriben aquí, Rankine. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que hemos hecho con la masa, con el volumen, pues aquí lo hacemos con la temperatura, que es factores de conversión. Entonces, aquí yo doy la información, las fórmulas, cómo pasar de grados centígrados a Kelvin o de Kelvin a grados centígrados, o bien sea Fahrenheit o a lo que estamos hablando de los rankings. Estas son ya, entonces, mismos procedimientos, mismos factores de conversión de acuerdo a lo que yo necesite, y tengo entonces ejercicios que lo explican mejor. Entonces, empecemos con este para ver si nos es claro esto de la temperatura ahorita, convertirla a diferentes unidades dentro de lo que es la temperatura. Entonces, por ejemplo, planteé un ejercicio donde la temperatura es menos 154,5 grados centígrados. Y esta temperatura que está en grados centígrados la quiero convertir a grados Fahrenheit y también la voy a convertir a Kelvin. Entonces, ¿cuál sería el primer procedimiento o factor de conversión para pasar estos menos 154,5 grados centígrados a grados Fahrenheit? Pues tomar el factor de conversión, ¿no? Es lo más importante. Entonces, esta es la fórmula para yo obtener los grados Fahrenheit cuando lo que tengo son los grados centígrados, que es mi caso. Esto yo quiero saber cuántos grados Fahrenheit equivalen menos 154,5 grados centígrados. Entonces, ¿qué hago en esta ecuación? Pues reemplazar. Entonces, ¿qué reemplazo? Aquí la temperatura en grados centígrados, que es la que me está dando el ejercicio. Una vez lo reemplazo, pues hago el procedimiento matemático de sumar, restar, multiplicar y dividir, o sea, todo esto que está aquí. Cuando yo hago esta respectiva operación en la calculadora, pues me da entonces que menos 154,5 grados centígrados es igual a menos 246,1 grados Fahrenheit. Entonces, no es que sea más difícil, es simplemente pues que esta fórmula, por ejemplo, incluye un fraccionario que son estos 9/5, pero pues nada que una calculadora usted no le pueda indicar esta división y esta operación completa y le dé el resultado. Y por otro lado, pues planteo el mismo ejercicio, es decir, planteo tener esta temperatura de partida, que es la unidad dada de menos 154,5 grados centígrados, pasarlos a Kelvin. Entonces la fórmula es esta, mucho más sencilla que los grados Fahrenheit, sí, pero pues igual la debemos conocer. Esta es más sencilla, repito. Los Kelvin es igual a los grados centígrados más 273,15. Entonces, perfecto. De esta ecuación, yo tengo estos grados centígrados, que es este valor. Entonces hago esta operación y me da que menos 154,5 grados centígrados es igual a 118,65 Kelvin.
más de lo mismo, ¿verdad? Es decir, factores de conversión de unidades de masa, de volumen, de densidad. Y ahora vemos esta última parte del ejercicio número 1, que son las moles, que es la primera parte de la tabla que ustedes deben completar. ¿Por qué lo dejé de último? Porque realmente es ahora, para hallar las moles, pues unir todo lo que hemos visto anteriormente para ahora sí esto entenderlo con más detalle. Entonces, ¿qué son las moles? Indica la cantidad de un compuesto que está contenido en una muestra. Está determinada por una ecuación más o menos como es la estructura de la densidad, que es moles es igual a masa en unidades de gramos dividido la masa molecular o el peso molecular también, lo pueden encontrar con la letra PM o M sola, pero mayúscula, y eso está en unidades de gramos mol. Entonces la N minúscula significa moles, la M minúscula es la masa en unidades de gramos y la M mayúscula en este caso significa la masa molecular, también lo puede encontrar como PM, ambas letras en mayúscula que significa peso molecular en unidades de gramos mol. Con esto, entonces, lo mismo que ocurría con la densidad. Es una ecuación de 3 variables. Si yo llego a tener 2 de cualquiera de estas 3, pues fácilmente yo puedo hallar la tercera. ¿Ya? Entonces yo puedo tener, si tengo la masa y tengo el peso molecular, pues hallo las moles. O si tengo la masa en gramos y tengo las moles, puedo hallar el peso molecular y así sucesivamente. Entonces, planteo diferentes ejercicios que es, por ejemplo, este primero, hallar la masa molecular de esta molécula, de este compuesto, que es CH4, el metano. Entonces, ¿qué quiere decir este CH4? Que en esta fórmula está el átomo de carbono y está el átomo de hidrógeno. Y con la ayuda de la tabla periódica, muy importante, entonces voy a hallar la masa molecular, perdón, voy a hallar los pesos atómicos, o sea, los pesos de cada uno de estos elementos, cuánto pesa el carbono, cuánto pesa el hidrógeno. Entonces, como cuando usted visualiza en detalle una tabla periódica, pues ve que dentro de toda la información que hay en cada cuadrito de la tabla periódica, que cada uno es un elemento químico, pues usted encuentra el nombre, encuentra su símbolo y encuentra diferentes numeritos tanto en la parte superior, inferior y como en los laterales. Por ahora yo me voy a fijar en una información que es el peso atómico. Entonces me dicen que el peso atómico del carbono es 12,01 y el peso del hidrógeno es 1,01. Entonces, como lo que yo necesito saber es cuánto pesa todo este compuesto, es decir, la unión de este carbono con estos 4 átomos de hidrógeno. Entonces, yo paso a sumar y a multiplicar. A sumar que, ¿cuántos átomos de carbono hay? Hay uno. Aquí es como que si hubiese un 1, no lo ponemos, pero siempre y cuando no pongamos un numerito, es porque asumimos que es un solo átomo el que está presente. Entonces, por eso tengo aquí un 12,01 que corresponde al peso atómico de un átomo de carbono. Y le voy a sumar que 1,01 gramos mol, que es el peso atómico de un átomo de hidrógeno. Pero aquí, como lo tengo en azul, lo tengo multiplicado por 4 porque esta fórmula me está diciendo que este 4 significa que hay 4 átomos de carbono. Entonces aquí yo hago la multiplicación y sé que 1 por 4, 4. Entonces 4 más 12, pues me da los 16,05 con los números decimales. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que 16,05 gramos mol es la masa molecular ¿de quién? De este compuesto, de este CH4, que también en su nomenclatura pues se llama metano. Y ahora lo mismo propongo con esta molécula que es el cloruro de sodio, o sea, la sal. Tenemos un solo átomo de sodio, uno solo de cloro. Entonces voy a la tabla periódica, miro cuánto es el peso atómico del sodio, que es 23, cuánto es el peso atómico del cloro, que es 35. Lo sumo y me da 58 gramos mol. ¿Qué es 58 gramos mol? ¿El peso de quién? De una molécula de NaCl o de cloruro de sodio. Y finalmente, el más conocido o el más indicado en todos los libros, que es cómo se halla el peso molecular de
el agua, de la molécula de agua. Entonces sabemos que la fórmula molecular del agua es H2O, donde tenemos dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Entonces voy a la tabla periódica, el peso atómico entonces del hidrógeno es 1, del oxígeno es 15,99, multiplico por 2 el hidrógeno, por lo que su fórmula es H2O, lo sumo y me dice que el peso molecular o la masa molecular es de 18 gramos mol, que es lo que pesa una molécula de H2O. Ah, en el caso de usted o de la mayoría de ustedes que estén resolviendo el ejercicio, les piden hallar las moles. Por ejemplo, ustedes tienen entonces una masa, porque esa masa se los dan en las indicaciones del ejercicio, o sea, en los datos que da el ejercicio, y el peso molecular, lo que puede pasar es que no se los digan tal cual, es decir, que no leen el valor del peso molecular, pero que sí leen el compuesto. O sea, le digan CH4 o NaCl o H2O, que es lo que estaba en la primera tabla cuando se las mostré en la diapositiva. Y entonces ustedes ya vayan con la tabla periódica y hagan este procedimiento que yo hice, pero para el compuesto que se les asignó ya a cada uno de ustedes, de acuerdo a la elección que hicieron del número del 1 al 5. Entonces, con esto pasamos, denme un momento, yo paso la diapositiva, me voy a devolver un momentico a esta primera diapositiva donde hago, les recalco, pues les quiero hacer énfasis en que hicimos un repaso, una revisión pues general de todo lo que fue apenas la tabla 1. Entonces vimos las moles, que es lo que acabamos de ver, cómo se hallan las moles, la fórmula moles es igual a gramos sobre peso molecular, cómo se hallan los pesos o las masas moleculares. Vimos lo que son la masa en gramos, los diferentes factores de conversión de gramos a kilogramos o a libras, el volumen en mililitros. Vimos entonces diferentes ejercicios donde teníamos un número en unidad de volumen, bien sea de litros o de centímetros cúbicos o de onzas, y hacíamos el respectivo factor de conversión. Después pasamos a la densidad, que veíamos que es una fórmula donde densidad es igual a masa sobre volumen. Y muy importante, pues reportarlo según las unidades que me están especificando, si es que me están especificando. Si no me especifican, quiere decir que ese número, pues yo lo puedo reportar en cualquier unidad de masa y en cualquier unidad de volumen, de acuerdo a los datos que yo tenga, pues de partida. Y por último, la columna de la temperatura, aquí dicen Kelvin, entonces miren que muy importante, de acuerdo a que ustedes le estén dando la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit, pues usted debe hacer la conversión a Kelvin haciendo uso del factor que corresponde, es decir, de la ecuación que corresponda que le permita de la unidad dada llegar a la unidad deseada. Aquí sabemos que la unidad deseada entonces son los Kelvin. Con esto entonces, ahora sí para que ahora al final doy espacio para las preguntas, porque aquí quiero pues que todos aprovechen la explicación de los dos ejercicios y contamos con una hora de trabajo. Empezar con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, ustedes tienen un compuesto asignado, cada uno tiene un compuesto asignado diferente, y entonces una de las temáticas que se deben revisar, que cada uno de ustedes debe invertir un tiempo que considere necesario de estudiar las generalidades de la tabla periódica. ¿Cuál es el primer tema así general que se sugiere que se estudie? Grupos y periodos. ¿Qué quiere decir esto? La tabla periódica es esto o es esto, ¿verdad? Entonces, en la tabla periódica está constituido por elementos químicos. Cada cuadrito de estos es un elemento químico. Y como lo decía ahorita, cada cuadrito tiene mucha información. Entre eso, el nombre, el elemento químico, el símbolo, peso atómico, configuración electrónica, masa, energía de ionización, bueno, tiene muchos datos. Pero por ahora quiero que empecemos estudiando la tabla periódica en lo que son los grupos y los periodos. Y entonces los grupos son todas las líneas verticales, todas las líneas verticales. Y resulta que la tabla periódica tiene entonces 18 líneas verticales, 18 líneas verticales, y eso se le llama grupos. ¿Por qué tengo estas dos imágenes de la tabla periódica? Porque tengo, digámoslo así, una versión actualizada y una versión un poco más desactualizada.
O tengo dos formas de mostrar lo mismo, como usted lo quiera retener, o sea, como le quede mejor comprenderlo. ¿Qué es una versión? Una de las dos versiones, pues que las 18 líneas están enumeradas del número 1 al 18. Diría yo que es la más sencilla. Entonces, la tabla periódica tiene 18 grupos y 18 grupos son 18 líneas verticales. Y al mismo tiempo tiene 7 líneas horizontales que son denominadas periodos. Otra forma de decir lo que acabamos de ver con esta imagen, que la tabla periódica tiene los mismos 7 periodos que son las líneas horizontales, pero ¿qué pasó con los grupos? Ya no están enumerados del 1 al 18, sino que están divididos en el grupo A y en el grupo B. Entonces, en el grupo A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas verticales y en el grupo B tenemos 11 líneas verticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perdón, para 18. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estaba contando mal, 8 líneas verticales, ¿sí? Por eso aquí dice del 1 en números romanos hasta el 8 en números romanos. Y con la letra B empiezo desde aquí hasta acá, donde hay entonces 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí, perfecto. Entonces, esa es una versión que de pronto antes se utilizaba reportarla en que los grupos, no para los periodos, porque los periodos siempre han sido 7, o sea, se han enumerado del 1 al 7 y sabemos que son las líneas horizontales, pero sí que si los periodos son o del 1 al 18 en números naturales o que sí están divididos en el grupo A y en el grupo B. Cualquiera como usted lo quiera reportar es válido. O sea, aquí al menos para este tema de la actividad, no, si usted dice, por ejemplo, que el hidrógeno está en el grupo 1 o pone que está en el grupo 1A, ambas respuestas son correctas. Quédese con la que mejor le vaya. Entonces, para resumir esta diapositiva, la tabla periódica está constituida por elementos químicos y los elementos químicos están organizados en grupos y en periodos. De forma general, una tabla periódica tiene 18 grupos, bien sean enumerados del número 1 al 18 o en un grupo de A y B, donde A son 8 y los B son 10 para completar los 18. Y los periodos, como dije ahorita, siempre líneas horizontales del 1 al 7. ¿Esto para qué? ¿Con qué fin? Entonces hablar de algo que nosotros llamamos la configuración electrónica. Hace parte de una de las columnas que ustedes deben llenar en esa tabla. O sea, si lo dejé pasar por alto, esto es una pregunta entonces de la tabla, que de acuerdo a los diferentes elementos que constituyen el compuesto que usted le fue asignado de acuerdo al número que escogió, pues decir cada uno de esos elementos en qué grupo y en qué periodo está. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, vamos a decir que alguien tuvo un compuesto donde estaba incluido el flúor. Entonces, debe decir el flúor en qué grupo y periodo de la tabla periódica se encuentra. Muy importante eso. Todo elemento de la tabla periódica tiene tanto un grupo como un periodo. Entonces, para el flúor está en el grupo 17, porque está en todo, hace parte de esta línea vertical, y está en el periodo 2, porque hace parte del elemento de toda esta línea horizontal. Otro rápidamente, el calcio hace parte del grupo 2 del periodo 4. El xenón hace parte del grupo 18 del periodo 5, y así sucesivamente. Ahora, para el tema de la configuración electrónica. La configuración electrónica hace parte de, precisamente, como lo decía ahorita, cada uno de estos cuadritos tiene mucha información, ¿cierto? Entonces, aquí me estaba fijando que el nombre, el símbolo, el grupo,
el periodo. Acá quiero mirar entonces la información de la configuración electrónica. La configuración electrónica nos dice, por cada elemento químico que está en la tabla periódica, uno, ¿cuántos electrones tiene en total? Y dos, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Que son cosas diferentes y para los que ya han estado revisando este ejercicio 2 sabrán que una de las columnas que hay que llenar también son los electrones de valencia junto con la configuración electrónica. Entonces, por eso es que aquí como que todos los temas están, todos los microtemas, digámoslo así, están en un mismo tema general. Entonces, esto es, digámoslo así, la forma como gráficamente nosotros entendemos un átomo. Entonces, un átomo tiene un núcleo, en este núcleo están los neutrones y los protones, y todo lo que está alrededor en estas circunferencias y con estos punticos son las diferentes capas. Las circunferencias son capas y los punticos de estos color rojos son los electrones. Y esos electrones que están girando alrededor de este núcleo, donde en el núcleo están neutrones y protones, pues están indicando, uno, la cantidad de electrones que tiene este átomo en general y los que están en la última capa, es decir, los que están más lejos del núcleo, son los que llamamos los electrones de valencia. Entonces, electrones son todos. Todos estos, los que están en la primera capa, en la segunda capa, tercera y cuarta capa. Pero los electrones de valencia son los más alejados del núcleo, o en otras palabras, el que está en la última capa. Vamos a perfeccionar esto, entonces, ¿qué es? Entonces, configuración electrónica. Vamos a tener diferentes ejemplos y aquí vamos a empezar. Uno es que, como la configuración electrónica me muestra los electrones que giran alrededor del núcleo, esos electrones están organizados. Están organizados de acuerdo a unas energías. Unos tienen más energía que otro. Unos electrones están más atraídos por el núcleo, otros por estar más lejos, pues no están tan atraídos, tienen menos fuerza, son más fáciles de quitar porque precisamente están más retirados del núcleo. Entonces, lo que es la configuración electrónica me muestra cómo están organizados girando alrededor del núcleo los electrones que tiene cada uno de los elementos. ¿Cómo se organizan esos electrones? Muy importante, por medio de este diagrama. Este diagrama se conoce como el diagrama de Aufbau o de diferentes niveles de energía. Entonces, si ven que este diagrama va acompañado de unas flechas que va indicando una secuencia. Y esa secuencia es la forma como se deben ir llenando cada una de las capas de los niveles de energía y con qué se llenan. Se llenan con electrones. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar para que vamos entendiendo. El sodio. Sabemos que el sodio es un elemento de la tabla periódica y tiene 11 electrones. ¿Qué quiere decir 11 electrones? ¿De dónde yo saqué esta información? Entonces, si voy aquí a la tabla periódica, vemos que aquí está el sodio y aquí hay un numerito que dice 11. Este número 11 quiere decir el número atómico. Y el número atómico, a su vez, quiere decir cuántos electrones tiene ese elemento. Entonces ya sé que el sodio, para el caso que voy a empezar a explicar, tiene 11 electrones, que son estos que yo tengo aquí. Pero entonces estos 11 electrones están organizados, o sea, giran alrededor del núcleo de forma organizada. ¿Cómo es esa forma organizada? Pues la configuración electrónica es lo que me dice cómo están organizados. Entonces, que en el primer nivel de energía hay 2 electrones, que en el segundo hay 2 electrones, que como esto va así, tú como zigzag, que en este siguiente nivel, que también es del 2 pero con la letra P, hay 6 electrones, y que en el siguiente, que es el 3s2, hay un electrón. ¿Y por qué uno? Porque yo debo sumar 11 electrones. A los S solamente máximo pueden albergar 2 electrones, 2. O sea, pueden albergar uno o máximo 2. Los P pueden albergar desde un electrón hasta 6, pero no más. Por ejemplo, los D
pueden albergar desde 1 hasta 10 y los F desde 1 hasta 14. Entonces, la idea es que usted vaya haciendo el conteo hasta llegar a la cantidad de electrones que tiene el átomo que está estudiando. Entonces, si yo estoy estudiando uno que tiene 11 electrones, pues entonces yo comienzo 2, 4 y 6, 10, más 1, 11. Entonces, por eso tengo 1s2, 2s2, 2p6, pero no tengo 3s2, sino 3s1. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estos exponentes me debe dar igual a la cantidad de electrones que tiene el átomo. Y otra información, miremos cómo aquí en la representación gráfica yo tengo que este círculo que estoy aquí señalando tiene, este es el núcleo, y en este primer nivel, ¿cuántos electrones hay? 2, que son estos dos que están aquí. En el siguiente nivel, que es en este 2, ¿cuántas veces hay el 2 aquí? 2 veces, ¿cierto? 2s2 y 2p6. Entonces, ¿cuántos suman los exponentes? 2 y 6, 8. Entonces, aquí hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Y en este tercer nivel, que está representado con el número 3, ¿cuántos electrones hay? 1. Pues es este 1 que está, es esta circunferencia roja que está aquí, que solo hay 1. ¿Por qué está en rojo? Muy importante, es decir, ¿por qué no estaba en gris como están los demás? Porque aquí entonces involucramos el otro tema que estamos estudiando, que son los electrones de valencia. Entonces, este electrón de valencia que está en la tercera capa es el que está más alejado del núcleo, por lo tanto, se denomina primero electrón de valencia. Es el que está más susceptible, más dado a perderse o a compartir para unirse con otros elementos. Entonces, el electrón de valencia o los electrones de valencia son los que están en la última capa, y en este caso la última capa es esta que es el 3 con un electrón. Lo mismo pasó con el oxígeno. Su número atómico es 8, es decir, que hay 8 electrones. Los organizo según el diagrama. Entonces, 1s2, 2s2, 2p, ¿qué sería? Sería 2p4, ¿cierto? Porque ya llevo 2 y 2, aquí 4 para completar los 8, por eso aquí dice 4. Y lo mismo. Entonces, miren cómo están organizados aquí en el primer nivel, 2 electrones, y en el segundo nivel hay 6 electrones, que son estos de acá. Y lo mismo, los que están en el último nivel serían los electrones de valencia. Asimismo lo hice con el flúor, asimismo lo tengo con el litio, con el boro, y en todo represento la configuración electrónica, que es por ahora lo que estamos estudiando, y el diagrama. ¿Cómo se aprende esto? ¿Cómo se hace? Pues se coge experticia haciendo ejercicios. Para eso, la tabla periódica pues tiene una considerable cantidad de elementos químicos. Cada elemento químico pues tiene un número diferente de electrones, es decir, un número atómico diferente. Por lo tanto, pues podemos practicar las configuraciones electrónicas de todos ellos si quisiéramos, pero pues este no es el caso. Con unos cuantos que yo repase, pues será suficiente. Y entonces aquí toco de lo que venía hablando ahorita, que son los electrones de valencia. Ya lo había mencionado. Son los electrones más externos de un átomo, son los que están entonces en la última capa. Estos electrones son muy importantes porque permiten las interacciones químicas, es decir, permiten que esos electrones sean cedidos o compartidos para hacer nuevas interacciones químicas. Subrayado aquí, están en el nivel de energía más externo. Entonces, aquí nuevamente tengo la representación de un átomo con sus diferentes electrones girando alrededor del núcleo, pero tengo señalado con negro y amarillito los que están en la última capa, haciendo referencia a que son los electrones de valencia. Lo acabamos de ver, pero pues no está de más. Tenemos el caso del oxígeno, donde su número atómico es 8, quiere decir que tiene 8 electrones, más no quiere decir que son 8 electrones de valencia. Tiene 8 electrones en total, pero los electrones de valencia, recordamos, son los que están en la última capa. Entonces, cuando yo le hago la configuración electrónica, la última capa es el 2, o sea, el nivel más alto de energía aquí es 2.
Estos números grandes son los niveles de energía. Entonces, aquí el número más alto es 2. ¿Y cuántas veces está el 2 aquí? Está 2 veces, ¿verdad? ¿Y cuántos electrones suman? Que son los exponentes. 2 más 4, 6. Entonces, son 6 electrones de valencia, que son justo los que están aquí girando. Con el cloro, que no lo habíamos hecho, por ejemplo, su número atómico es 17. Quiere decir que tiene 17 electrones en total. ¿Pero cuántos son los de valencia? Pues con la configuración electrónica me daría cuenta. Entonces empezamos acá, ¿cierto? 1s2, 2s2, 2p6 van 10. 3s2 van 12, pero es 17, entonces que aquí iría 5, ¿cierto? 3p5 y aquí 3s2, o sea que son 7 electrones de valencia. Contémosle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, entonces todos en total, todos estos punticos entre los negros y los rojos suman 17, pero los que están en el último nivel de energía, que es el 3, son 7 los electrones de valencia que tienen de las 3 capas que tiene. Los 3 capas hacen referencia a los 3 niveles de energía. Otra de las tantas informaciones que tiene entonces la tabla periódica son los números de oxidación. Esta es una tabla, una captura que hice de una tabla que tiene solamente los estados de oxidación de los diferentes elementos. Y entonces quiero hacer énfasis aquí que, digámoslo así, que los aportes que he revisado hasta el momento entienden perfectamente qué son los estados de oxidación, pero a veces pasan por alto que un elemento químico de la tabla periódica puede tener más de un estado de oxidación. O sea, hay elementos que sí, por ejemplo, solamente tienen uno. Por ejemplo, el litio solo tiene un estado de oxidación que es +1. Muy importante colocarle el signo porque hay estados de oxidación positivos y negativos. Entonces, el estado de oxidación del litio es +1, pero por ejemplo, los estados de oxidación del cloro es -1 +1, +3, +5, +7, o sea, tiene varios. Y en la tabla que ustedes deben llenar, dice estados de oxidación que tenga cada elemento, estados, no estado. O sea, habla de plural si es el caso. Entonces, cuando, por ejemplo, si a usted dentro de su compuesto está el carbono, que tiene +4, -4 y +2, colóquelo todos. No coloque solamente uno, por favor, porque eso es lo que le están indicando en la tabla. ¿Qué otra cosa importante también está en los estados de oxidación? Y es que, por lo general, cuando el estudiante reporta un solo estado de oxidación, reporta el que hace que en el compuesto sea igual a 0, o sea, que la sumatoria de los estados de oxidación sea igual a 0. Eso es, digámoslo, por ahorita complicarnos un poquito más. Por eso es que, al menos ahorita que estamos empezando, usted cerciórese, o sea, esté completamente seguro que en la tabla donde dice estados de oxidación, usted coloque todos los estados de oxidación, todos los números de estados de oxidación que hay por cada elemento. No coloque uno, colóquelos todos, porque así se lo está pidiendo. ¿Qué pasará en el caso de que usted solamente, qué pudiese pasar en el caso que usted colocara un solo número? O sea, le diera por colocar aquí del selenio solamente el +4 y omitiera el 2, positivo o negativo, y omitiera el 6. Que puede ser que el que esté colocando sea justo el que no se está necesitando. Por explicarles algo rápidamente. Voy a hacerlo con el caso aquí déjeme, yo miro un caso que es aquí. Voy a mirar este del azufre. El estado de oxidación del hidrógeno +1. Y eso que mira, aquí dice +1 y -1. Y aquí solamente dice +1. Estado de oxidación del azufre, +6. Pero el azufre tiene estados de oxidación de -2, +2, +4 y +6. Pero aquí solamente dice +6. Y aquí en el oxígeno sí dice -2 y solamente el oxígeno tiene un estado de oxidación que es -2. Entonces, esto está correcto. Sí. Más adelante les voy a explicar por qué no colocaron aquí todos los estados de oxidación de cada elemento, sino solamente estos. Pero como eso es algo que todavía no nos compete estudiar, por eso la tabla es muy clara y dice coloque
todos los estados de oxidación, porque en ese todos está tanto el que usted necesitaría en un caso específico como todos los que se reportan y son correctos. Ya depende del caso específico que usted tenga, cuál de las opciones de estado de oxidación usted va a utilizar. Pero como ahorita ese no es el caso, usted cumple con la indicación que es colocar los estados de oxidación. Van todos. Y esto se encuentra, entonces usted pone en Google, por ejemplo, si es que está trabajando con esto, tablas de estado de oxidación de los elementos químicos y le aparecerá una imagen así como esta que yo tengo aquí en la diapositiva. Muy importante, cuando esté colocando en la tabla todos los estados de oxidación, no se coma los signos, es decir, póngale el positivo cuando es positivo y el negativo cuando es negativo. Perfecto, llevo 1 hora y 5 minutos. Esto es, voy a devolverme un momento a esta diapositiva para que hagamos el recorrido que hicimos ahorita. Entonces, mire, tabla 2, propiedades periódicas. Cada uno de ustedes tiene cualquiera de estos compuestos, ¿cierto? Y le debe hacer configuración electrónica de cada especie. Es decir, por ejemplo, si usted es el estudiante número 2, debe hacer la configuración electrónica del potasio, nitrógeno y oxígeno. Si usted es el estudiante número 4, debe hacer la configuración electrónica del sodio, del cloro y el oxígeno, y así sucesivamente. O sea, la mayoría, sí, todos, mejor dicho, todos tienen compuestos de 3 elementos diferentes: magnesio, azufre, oxígeno, potasio, nitrógeno, oxígeno, sodio, nitrógeno, oxígeno, sodio, cloro, oxígeno, calcio, carbono, oxígeno. Entonces, aquí deben aparecer 3 configuraciones electrónicas. Siguiente que vimos, grupo y periodo. Entonces, cada elemento de esto usted debe decir en qué grupo y en qué periodo está. Siguiente, debe decir los electrones de valencia que tiene cada uno de estos elementos, de los 3 elementos que integran el compuesto. Pues esto es fácil porque como usted hizo aquí antes la configuración electrónica, ahora se va a fijar en los que están en el último nivel de energía y los va a contar y los totaliza y los pone aquí para cada elemento. Y por último, los estados de oxidación, que es lo que le acabo de hacer énfasis. Aquí dice estados de oxidación. Ponga todos los estados de oxidación que tenga cada uno de los 3 elementos que involucran el compuesto que usted le tocó. Entonces, de esta forma, que ya dejé de compartir mi pantalla, hemos explicado lo que son los 2 ejercicios de esta tarea número 2 de la unidad 1. La idea es entonces que yo mañana les comparta este enlace de grabación. Quedo atenta. Sé que esto puede generar dudas, inquietudes, pero como cada uno tiene un ejercicio diferente y la idea es que pues esta actividad es individual, pues usted a partir de mañana o cuando lo considere, me empiece a contactar, bien sea por aquí, por el Teams, de acuerdo a mi horario de atención, o me deje mensajes por el Teams, o me lo deje por el foro, la mensajería interna o el correo institucional, y yo con mucho gusto ya a cada uno, pues le voy revisando sus avances o le voy explicando todo aquello que vaya a necesitar. Este material o esta sesión de hoy es más que todo para entregarles más archivo, más contenido, más herramientas para que ustedes sigan estudiando y entonces, con mucho gusto, yo atiendo sus dudas y sus inquietudes. A partir de este momento, denme un segundito, por favor. Voy a detener la grabación y no siendo más, les